A ver, un momentito. Buenas noches, en nombre de la Academia Peruana de la Lengua les damos la más cordial bienvenida. Esta noche el doctor Jorge Valenzuela Garcés brindará la conferencia Experiencia y Escritura en Franz Kafka. Jorge Valenzuela Garcés es miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua y uno de los más destacados integrantes de la generación de narradores peruanos de los 80. Ha publicado los siguientes libros de cuentos: Horas contadas, 1988, La soledad de los magos, 1994, La sombra interior, 2006, Juegos secretos, 2011 e Infiernos mínimos, 2014. El secreto de Marión y otros cuentos, Antología personal, 2020 y Ficciones continuas, 2021. Ha obtenido reconocimientos en el Premio Copé de Cuento y el Premio Copé de Oro en la categoría de ensayo en el 2022. Dirige el taller de narración de San Marcos. A nivel académico es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid y profesor principal del Departamento Académico de Literatura de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es investigador del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Como crítico literario, ha publicado un manual de literatura hispanoamericana 2009-2011 en 2 volúmenes. El mundo de los clásicos, lecturas de Rodó, Stuart Mill y Vargas Llosa en 2012. Principios comprometidos, Mario Vargas Llosa entre la literatura y la política en 2013. La ficción y la libertad, 4 ensayos sobre la poética de la ficción de Mario Vargas Llosa, 2017. Narración, 50 años después, 2018, Un mundo precario, ensayo sobre la obra y la escritura de Franz Kafka, 2023. Además de artículos de su especialidad en revistas peruanas y del extranjero. Adelante, doctor. Hola, buenas noches. Para mí es un placer verdaderamente dictar una conferencia más en este año en que hemos conmemorado los 100 años de la muerte física de Franz Kafka. Eh, Creo que esta es la sexta o séptima conferencia que doy, pero cada una de ellas para mí resulta todo un redescubrimiento, una relectura de su obra. Bien, en esta oportunidad agradezco a la Academia Peruana de la Lengua la oportunidad que me da para dar esta conferencia que creo que ya es de cierre del año kafkiano, ¿no? Bien, bueno, el objetivo de mi conferencia es tratar de vincular un poco la experiencia vital de Franz Kafka con la escritura, no solamente de sus textos de ficción, sino también con sus diarios y su correspondencia. En el caso de Kafka, este sistema de escritura, ¿no? La ficción, los diarios y la correspondencia, es un sistema muy solidario entre sí, entre estos elementos. Eh, Podemos ¿no? Notar que en su mayoría, en la mayoría de los casos en los que la ficción ¿no? se plasma como tal, hay una referencia siempre o en los diarios o en la correspondencia sobre el modo como esa ficción fue generándose en él. E incluso anotaciones que muy bien muy bien podrían ser extraídas de los diarios y la correspondencia y constituir textos propiamente dichos, ¿no? Como los aforismos, etcétera, o los cuadernos de anotaciones en los que él registraba sus pensamientos y que luego podemos ver en su obra de ficción.
Bien, voy a comenzar con algunas anotaciones sobre Kafka y sobre todo con respecto a un elemento que me pareció a tener en cuenta en esta vinculación entre experiencia y escritura, que es digamos, la salud de Kafka, ¿no? Voy a explicar luego por qué. Luego voy a trabajar un poco lo kafkiano, ¿no? Que podemos entender por kafkiano, ¿no? Y luego voy a trabajar algunos aspectos propiamente de la escritura kafkiana, ¿no? Todo con el deseo de postular una poética de la ficción, ¿no? ¿Qué es para él la ficción, ¿no? Bien, miren, a mí siempre me impresionó la figura de Kafka, desde que leí sus primeros escritos en contemplación, pasando por La Transformación y luego sus novelas, siempre me pareció todo un desafío, ¿no? Y siempre me pregunté cómo podía alguien, ¿no? Generar una narrativa tan atípica, tan fuera de los moldes realistas. En un momento, estamos hablando a principios de siglo, cuando el naturalismo en Europa era muy fuerte todavía, ¿no? ¿Cómo podía haberse producido esa ruptura tan radical en, eh, en un escritor como él? Entonces, eh, con esta tradición realista naturalista, ¿no? Entonces, miren, hay algunos aspectos de la vida de Kafka que a mí me llamaron muy poderosamente la atención, ¿no? Y aunque esto parezca que quiero yo explicar la obra por la vida, no es esa mi intención, ¿no? Pero sí quisiera que ustedes tomen nota de cómo era él, ¿no? Y cómo la salud, no solo física, sino emocional, eh, influyó desde mi punto de vista en su manera de escribir. Miren, Kafka medía 1,82 m, era un hombre alto, y cuando murió, ¿no? Antes casi de cumplir los 41 años, pesaba 61 kilos, ¿no? Era, a su propio parecer, un hombre enfermizo, un hombre que padecía severas dolencias, serias dolencias. En 1913, en una nota a Felice Bauer, le dice: mi salud no es buena para casarme. Y ya en 1917, ¿no? 3 meses después de ser diagnosticado con tuberculosis, ya escribió La Transformación, ya escribió sus primeros libros. Después de ser diagnosticado con tuberculosis pulmonar, ¿no? Le escribe: mi vida, a Felice Bauer, ¿no? Mi vida será contigo una vida monacal y vivirás al lado de un hombre afligido, triste, descontento y enfermizo. En 1921, que es el momento en el que al parecer eh, ya la enfermedad propiamente se ha movilizado de los pulmones a su sistema respiratorio general, ¿no? Empezando por la tráquea, etcétera. Él está pesando
65 kilos. Y hay un diagnóstico médico que es muy concreto. Dice, pulmones, secreto médico. Fiebre. Sin fiebre la mayor parte del tiempo. Respiraciones no buenas, especialmente con frío. Tratamiento, reposo en cama, ¿no? Tendido sobre la cama durante el día. Dieta abundante con gran cantidad de leche. Aspirina y codeína. Ya saben que la codeína es un analgésico, un sedante y un antitusígeno, ¿no? O sea, contra la tos. En 1921 empieza a sufrir convulsiones y le escribe a Max Brod, parece que es la vida la que me molesta. Robert Klopstock en 1924, su médico, ¿no? Pocos meses antes de que Kafka muriese, dice que es un hombre ya que tiene afonía total, ¿no? Con una tuberculosis laringea totalmente desarrollada y con un cáncer pulmonar avanzado, ¿no? Tiene dolores torácicos, debilidad, pérdida de peso, fiebre ya continua en el 24 y fuertes sudores nocturnos. Eso con respecto a la tuberculosis que padecía, pero no solamente padecía tuberculosis. Desde 1912, él padece fuertes dolores de cabeza e insomnio. Tiene cefaleas matutinas que le duran 2 horas. Eso está en sus diarios y en su correspondencia. Un dolor punzante, corto, sobre el ojo derecho. Dice él, como si me clavasen cuchillos o agujas o flechas, ¿no? Las cefaleas continuas aparecen ya cuando él tiene 30 años, en la región temporal, ¿no? Aquí en la parte encima de los oídos. Esa cefalea, conocido como la cefalea de Horton, ocurre en patrones o brotes o ataques frecuentes. Por eso también se le llama cefalea de clúster o cefalea en racimos, que pueden durar semanas. Y en sus diarios está ese registro, ¿no? De los dolores de cabeza que no cesaban, ¿no? ¿Cuál era la naturaleza de estos dolores de cabeza? Inicio rápido, intenso, ¿no? Discontinuo, pero repetitivo. En la zona frontal, orbital, o sea, en la zona de los ojos, y, como dijimos, en la zona temporal, ¿no? Esta cefalea, la cefalea de Orton, puede llevar, ¿no?, al suicidio a quienes la padecen, ¿no? Pueden durar, cuando se dan en racimos, durante 15 minutos o 3 horas, ¿no? Y se repiten al día hasta 6 veces. O sea que puede estar, ¿no?, entre 15 y 3 horas padeciendo la persona estas cefaleas, hasta 6 veces. ¿Cuáles, ¿Cuáles eran las causas en ese momento, en los años 20 o 10 al 20?
de estas cefaleas? El estrés, ¿no? Y la liberación de histamina, ¿no? Que eh, eh, afecta, ¿no? Es como una superliberación de ácido gástrico que hace que los músculos y los pulmones se contraigan, dificultando la respiración. A Kafka le dolía, o sea, tenía acidez, y la acidez le producía precisamente esta, eh, esta dificultad al momento de respirar. El poco acceso de aire que tenía le producían esos dolores de cabeza. Por ello tenía fatiga crónica, por ello tenía migrañas, ¿no? La pregunta es, con este diagnóstico, ¿cómo es posible escribir? ¿Cómo es posible sacar adelante una obra literaria? ¿No? No quiero decir que el estado de salud de Kafka es la responsable directa de este cuadro clínico que acabo de describir, o que escribía bajo esas condiciones siempre, pero sin duda, ¿no? Esa situación de salud ha debido afectarlo de tal manera, ¿no? Que movido por el estrés, la ansiedad y todos los síntomas que he mencionado, la escritura se hubiese vuelto en una forma de ajustar su percepción del mundo a una realidad que sentía que se le escapaba de las manos, ¿no? Es posible, ¿no? Ir perdiendo el sentido de la realidad si uno padece constantemente de dolores insoportables de cabeza, ¿no? Yo creo, es una postulación, ¿no? Intuitiva, antojadiza, si quiere, ¿no? Que la escritura de alguna manera lo fijaba al mundo. Pero esa percepción que él tenía del mundo era una percepción precisamente contradictoria, ¿no? Una percepción muchas veces marcada por la desorientación, por la carencia de sentido, por el absurdo, por la pérdida de esperanza, por la humillación que le producía su propio cuerpo, imposibilitado, como él decía, para amar, algo que es lo que resulta fundamental en la vida de los seres humanos. Bien. Lo kafkiano, definido por Rainer Stack. Rainer Stack es el principal biógrafo de Kafka, el más autorizado, el más informado, el más documentado, el más serio, el que tiene el trabajo más exhaustivo sobre eh, los 40 años que vivió Kafka, sostiene que lo kafkiano es aquello que se manifiesta en una situación absurda creada por reglas absurdas, ¿no? ¿Qué implica esto? Esto implica que en su caso, ¿no? Estas situaciones absurdas se manifiestan a partir de lo improcedente, lo imposible, lo arbitrario, lo irracional, lo opuesto al buen sentido, lo disparatado, ¿no? Y que esas reglas absurdas
¿no? Se manifiesten básicamente por esa, digamos, sistemática forma en que el mundo porta como una fuerza superior que hace que cualquier intento de conseguir un objetivo se frustre. Que cualquier intento de llegar a un lugar se frustre. Que cualquier intento de conseguir algo se frustre, ¿no? Esto tiene que ver también directamente con la impotencia que evidencian los narradores de Kafka frente a un mundo que no logran comprender, que los rebasa largamente, ¿no? El mundo de Kafka es un mundo absurdo, es un mundo que carece de sentido, de lógica, de coherencia, de utilidad, de carácter productivo. Es un mundo que no produce ningún resultado, que no llega a ninguna conclusión. No hay un propósito superior que anime las acciones de los personajes, que llegue a concretarse. Desean profundamente ser amados, ser reconocidos, ¿no? Pero ese propósito superior, el reconocimiento, el amor, nunca se consigue, ¿no? Kafka creo que anhelaba un entendimiento del mundo. Lo que sucede es que ese entendimiento del mundo, o mejor dicho, ese mundo se resistía a ser comprendido. En el mundo de Kafka, el sentido, ¿no? Eh, lo que podríamos decir, la motivación o lo que impulsa a la acción coherente, ¿no? Está ausente. Es un mundo casi vacío por carencia de sentido, ¿no? Miren, lo que le otorga sentido al mundo es la percepción que tenemos del mundo. El mundo en sí no tiene sentido. Nosotros le damos sentido al mundo a través de lo simbólico, a través de las palabras, del lenguaje, del lenguaje. Cuando nombramos algo, utilizando un símbolo que son las palabras, ¿no? Ubicamos ese algo dentro de un orden y construimos un discurso, ¿no? En el que esos símbolos van cobrando cierta relación, consistencia, motivación, impulso, dirección. En el mundo de Kafka pareciera que a él, o sea, a él pareciera que le importase mostrar ese vacío previo que está precediendo nuestra percepción del mundo. O sea, él muestra al mundo carente de sentido, tal como es. Por eso nos resulta tan difícil sostener la narrativa de Kafka. Yo puedo apostar que muchos de nosotros hemos intentado varias veces ingresar al castillo, leer el proceso, y hay algo ahí que nos resulta odioso, insoportable, insufrible, repugnante, que no nos permite terminar de leer las novelas. La inconclusividad, ¿no? Ese mundo abierto, sin leyes,
¿no? Ese mundo que carece de un orden, ese mundo casi gratuito, azaroso, ¿no? Es el mundo al que nos arroja la narrativa de Kafka. Bien, por eso la narrativa de Kafka tiene ese semblante de lo pesadillesco, ¿no? Por eso en el mundo de Kafka, ¿no? Las situaciones absurdas, ¿no? Esa carencia de sentido finalmente son aceptados como normales, ¿no? Hay una normalización del absurdo, ¿no? ¿Qué es eso de que un hombre se despierte transformado en un monstruoso insecto y toda la familia progresivamente termine aceptando a este ser monstruoso, ¿no? Como algo que forma parte de la escena cotidiana, ¿no? ¿Qué es eso de tener como normal que mientras más nos acercamos a un lugar, en realidad más nos estamos alejando? ¿Mm? Bien, en la narrativa de Kafka el mundo representado carece de sentido, es decir, de lógica, de coherencia, de utilidad. Su mundo narrativo es un mundo que no produce ningún resultado. Cualquier esfuerzo es improductivo. O los personajes no llegan a su destino o no logran lo que anhelan, ¿no? Eso está en toda su narrativa, ¿no? Las situaciones que nos presenta Kafka son absurdas porque son contrarias u opuestas al sentido común, es decir, al conjunto de creencias o conocimiento que se adquieren por medio de la experiencia y a través de los sentidos de manera natural, espontánea, convencional. Nada en el mundo de Kafka es natural, nada. Todo es surreal, todo es desmesurado, todo es extraño, ¿no? Todo es, por ello, nuevo, ¿no? Y eso es algo importante en su narrativa, ¿no? Creo que Kafka, con la influencia que inevitablemente recibe del expresionismo, entiende, ¿no? Que la representación realista ingenua de la realidad lo que hace es precisamente esconder, ¿no? Escamotear al lector, ¿no? Eso que el lector no quiere conocer, que es el sinsentido del mundo, ¿no? Kafka pone en evidencia esa carencia de sentido y es insoportable para nosotros. Por eso sus narraciones no terminan nunca, no hay conclusividad, porque precisamente el mundo carece de esa conclusividad. Es como si nos arrojara Kafka a un mundo absolutamente abierto, sin contornos, un mundo ilimitado, ¿no? En el mundo narrativo de Kafka, por ello, nos parece ajeno, extraño, contradictorio, inconsistente, disparatado, irracional. Desde luego que sí.
¿no? Hay que firmar un pacto, ¿no? De lectura, de aceptación de la lógica, entre comillas, lógica, que nos propone Kafka para ingresar a su mundo y soportar esa avalancha de carencia de sentido y esa avalancha de inconsistencia, de contradicción, de absurdo. Como lectores de los cuentos y las novelas de Kafka, nos sentimos impotentes frente a situaciones organizadas por reglas que nos son difíciles de comprender. Por eso somos resistentes. Por eso no es al mundo de Kafka. No es una experiencia gozosa la lectura de la narrativa de Kafka, ¿no? No es cómodo leer a Kafka. Imagínense, ¿no? La, las costumbres de lectoría que Kafka destruye, ¿no? Con su narrativa, en un momento en donde el realismo naturalista, como ya dije, era, ¿no? La estética predominante, ¿no? Que además hacía de la literatura un instrumento útil, un instrumento de comprensión del mundo, un instrumento capaz de redirigir la moral, ¿no? Un instrumento que buscaba ser edificante en relación con la construcción de las conciencias, ¿no? Espérenme un momentito, por favor. Ya está. Un, un momento en el que la aparición de el absurdo existencial resultaba una especie de contramarcha respecto de las costumbres de lectoría. La literatura de Kafka no es útil, la literatura de Kafka no es edificante, la literatura de Kafka no aspira a ser, a construir un sujeto moral, no educa, es absolutamente inútil en todo el sentido de la palabra. Leyendo Kafka no vas a ser mejor. Y creo que Kafka odiaba la literatura que se envilecía con las pretensiones de convertir a los hombres a través del arte literario en personas mejores, ¿no? Él sabía que el destino de la literatura no iba por ahí, ¿no? Que el destino de la literatura, o en todo caso la función, si vamos a utilizar después de todo un término como ese, no iba por los caminos de la construcción de una moral, eh, digamos, positiva, ¿no? Ni siquiera ciudadana, ¿no? A pesar de que era abogado, ¿no? ¿No? Él va por el lado de la comprensión de lo incomprensible. Él va por el lado de la decodificación de lo absurdo. Él va por el acceso a ese universo oscuro que es el de la realidad, ¿no? Que nosotros tapamos, obviamos, que nos resistimos a aceptar, ¿no? En su mundo, en el mundo de Kafka, lo absurdo es aceptado como normal por sus personajes. Esa es una forma de naturalizar el sinsentido que gobierna nuestras vidas, ¿no?
Borges decía por ello que los temas que gobernaban el mundo de Kafka eran el infinito a través de lo inconcluso, las jerarquías sin sustento, o sea, el cuestionamiento del poder, ¿no? Lo que supuestamente organiza nuestras vidas, la postergación, la inconclusividad, nuevamente, la imposibilidad de conseguir algo, ¿no? Esta relación con lo imposible, o de llegar de un punto a otro. Borges es un lector sagaz, ¿no? Y creo que descubre en Kafka los grandes temas, ¿no? De su propia narrativa, ¿no? Aunque él no hubiese traducido eso que luego se llamó horrendamente la metamorfosis, ¿no? Joseph K., en el proceso, nunca llegará a saber de qué ha sido acusado, ni por quién, ¿no? Por ello no podrá defenderse y en el extremo de lo absurdo será ejecutado, como un perro, dice, ¿no? El narrador al final de la novela, que en cierto sentido también es inconclusa, ¿no? ¿Cómo puede tener un fin coherente un destino que es absolutamente mostrado desde la incoherencia? ¿Por qué no terminar aceptando que la inconclusividad puede ser también una forma de la representación de la realidad, problemáticamente hablando, ¿no? A través de la ficción? Kafka abre esa posibilidad. Kafka no es realista en ningún sentido, aunque pueda hacerse una lectura realista, burocratista, administrativista de su narrativa y hasta costumbrista, ¿no? Para los, creo que más ingenuos, ¿no? Kafka jamás podría ser, pues, un escritor costumbrista si hubiese vivido en el Perú, jamás. ¿No? Eso es una manera de reducir lo kafkiano, ¿no? El costumbrista aspira a que el sistema pueda mejorarse con su narrativa, ¿no? Con la propuesta crítica que comporta su narrativa, ¿no? Cree que el mundo puede ser mejor y por eso escribe críticamente sobre costumbres, tipos, hábitos, etcétera. Kafka no tiene nada que ver con eso. En el castillo, Kafka nunca podrá llegar a su destino, a pesar de que en su condición de agrimensor haya sido llamado, ¿no? Lo absurdo es que en esta situación, a todas luces absurda, es que nunca llega a ser reconocido y más bien siente que mientras más se acerca en realidad, más se está alejando del castillo. Kafka es el marginal, perdón, K es el marginal que nunca es aceptado por nadie. Su voz nunca es escuchada, aunque es llamado, pero su voz nunca es escuchada. Nunca se confirma su identidad. Y miren, creo que de aquí podríamos hablar de un aspecto fundamental, ¿no? Que creo eh, explica mucho de la narrativa de Kafka. Kafka es un escritor que construye personajes que padecen una marginalidad radical. Yo creo que eso está en el expresionismo también. Por eso en el expresionismo narrativo hay una proliferación tan grande de animales, ¿no? Que son utilizados precisamente por los expresionistas
para dar cuenta de esa condición animal marginal que padece el hombre. Miren, finalmente cuando Gregorio Samsa se transforma, no digo finalmente, porque la novela comienza ya con la transformación, no hay un proceso, no hay una metamorfosis, ¿no? Ya está transformado, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en realidad con este personaje? Ha somatizado un estado interior de represión muy fuerte, ¿no? La narrativa que trabaja el expresionismo y que emplea a los animales, lo que hacen es precisamente explorar en la culpa. Eso está en Kafka, ¿no? O sea, se somatizan, se hace que el cuerpo exprese los estados interiores. Eso es clásico en los expresionistas, ¿no? ¿Y qué es lo que expresa esa somatización en Kafka? Precisamente esa condición alienante, ¿no? En la transformación, aquello que es traducido al castellano como monstruoso insecto, ¿no? En alemán se emplea la palabra para lo que en castellano está traducido como insecto como Ungeziefer. Ungeziefer no es un insecto. En el alemán de comienzo del siglo XX, Ungeziefer es un parásito. Es un parásito además que porta enfermedad. Es un parásito dañino, ¿no? Porque hay parásitos que son hasta, ¿no? Benévolos. Este es un insecto, no deja de ser un insecto, pero es un parásito que causa enfermedad, trae mal, trae plagas. Pero no solamente eso, esa es la carga, ¿eh? Miren la carga. Él no utiliza insect, que existe en alemán. Así como no utiliza metamorfose, que existe en alemán. Utiliza Verblandung, que significa transformación, ¿no? Bueno, un Gesifer también significaba, ya antes del holocausto nazi, ¿no? Era el apelativo que los alemanes utilizaban para significar al judío durante la Primera Guerra Mundial. Ese malestar ya existía contra los judíos. Y él utiliza un Gesifer. ¿Mm? Entonces, miren esta múltiple marginalidad que experimenta Kafka, ¿no? Es el sujeto que somatiza un estado interior, ¿no? Que lo muestra tal como es frente a su familia, y que para su familia le resulta insoportable, y que a la familia le resulta insoportable. No pueden verlo, no pueden verlo tal como él se siente, porque eso es lo que pasa. Él se ha transformado en la manera como se siente. Y es tan miserable que la primera preocupación que tiene Gregorio Samsa, miren hasta dónde llega su miserabilidad, que no le preocupa tanto el hecho de haberse transformado en un parásito dañino, sino en el hecho de no poder ir a cumplir con su trabajo como lo hacía cotidianamente. Vaya alienación. Miren lo que hace el sistema capitalista con este tipo de sujetos, ¿no? Es una crítica feroz, ¿no? A la enajenación del sistema capitalista que el sistema capitalista hace con el sujeto. Pero es el marginal radical que podemos emplear
para interpretar la condición de todas las formas de marginalidad, ¿no? No soportamos ver a las personas como se sienten. Cuando las personas se manifiestan como se sienten realmente, las rechazamos. Son muy pocos los que están dispuestos a aceptar a la gente como es. Bueno, la familia lo rechaza, Gregorio Samsa, ¿no? Esa es una lectura posible de la obra de Kafka y muy productiva, que hace que su narrativa sea absolutamente contemporánea. Y si se fijan bien, no hay tiempo, no hay marcas temporales en su narrativa, no hay contexto histórico, no hay historia. Todo el horror del Imperio Austrohúngaro está ahí, pero la narrativa de Kafka es una narrativa como suspendida, atemporal, ¿no? No geografista. El castillo, Der Schloss, se ha querido reducir a un castillo que está ahí en Praga, al castillo que presenta Kafka, se ha querido reducirlo, ¿no? A ese castillo realmente existente, como si fuese productivo, ¿no? En el caso de Kafka, someter su literatura a un referente real, ¿no? Hasta eso llega el absurdo. Eso es lo que produce Kafka, pues, más absurdo, ¿no? Bien. Por eso decía, Kafka es el marginal que no es aceptado por nadie. Perdón. Su voz nunca es escuchada, ¿no? En el castillo. Nunca se confirma su identidad, ¿no? Nunca es aceptado. Ese viaje que hace K hacia el castillo es el viaje finalmente a la aceptación, al reconocimiento de su identidad de agrimensor, que nunca es reconocida, que nunca es aceptada, y que más bien por el manejo que tiene Kafka del espacio, tiende a convertir al ideal, ¿no? Que es esta aceptación representada por el castillo, en algo que se va alejando cada vez más, ¿no? De manera progresiva e inevitable. La narrativa hace, la narrativa de Kafka hace de lo cotidiano el espacio de la exploración de lo incierto, de lo incomprensible, de lo que escapa a nuestro entendimiento. De este modo, lo cotidiano se muestra como el espacio de lo extraño, despojado de familiaridad, ¿no? Tenemos esta historia de este solterón que llega a su casa, ¿no? Y de pronto hay dos pelotitas, ¿no? Que están botando, ¿no? Tac, tac, tac. Y él se sorprende un poco, ¿no? Dos pelotitas, ¿no? Y esas pelotitas pasan a formar parte de su vida cotidiana, ¿no? Si él se desplaza por un lugar, las dos pelotitas lo siguen, ¿no? Si él se acuesta debajo de la cama, las dos pelotitas siguen botando, ¿no? Cuando se despierta, las dos pelotitas están ahí esperando que abra los ojos para empezar a dar botes nuevamente. ¿Qué significan esas dos pelotitas? El Odradek, ¿qué es? Es algo que es descrito como humano, pero que no tiene ningún elemento humano. ¿Puede haber algo más marginal que eso? En el mundo de sus personajes gobierna la soledad. Esta es la condición que les es impuesta. El mundo de Kafka es un mundo de seres solitarios, ¿ah? Fíjense bien. Gregorio Samsa está solo, termina solo.
y es el texto más cruel que puede uno imaginar. Después de haberse mostrado como es o como se siente, pierde el amor de la única persona que podía amarlo, que es su hermana, que podía comprenderlo. Cuando la hermana pierde toda esperanza de que Gregorio pueda volver a ser quien era y lo abandona, Gregorio se muere. Pierde toda esperanza de seguir viviendo. Es la soledad absoluta. Joseph K. está solo cuando lo eh, detienen. K está solo en su camino hacia el castillo. Esta condición de ser solitario es básica para entender la narrativa de Kafka. La soledad, además, es el punto de mira que funciona en sus personajes para observar el mundo. La soledad como filtro que reviste a las cosas y personas y personajes de absurdo, de monstruosidad, de hibridez, de indeterminación, ¿no? Y ahí tenemos otro aspecto fundamental, ¿no? El mundo de la soledad va de la mano con lo monstruoso, ¿no? Y lo monstruoso es un elemento fundamental también en la narrativa de Kafka. El mundo de Kafka es un mundo poblado por seres aislados por su condición singular, única, que los extrema en la marginalidad. Son seres que poseen una naturaleza incomprensible y que por eso resultan extraños, ajenos, incluso a ellos mismos. A Gregorio Samsa le tarda, se toma tiempo aceptarse como es. No entiende lo que ha pasado con él. No entiende que finalmente se está mostrando tal como es ante el mundo. Bien, sus personajes están librados a un destino que no han elegido y que se les ha impuesto por razones que desconocen, ¿no? En este sentido, lo absurdo de su mundo se reviste de acausalidad. ¿Qué ha causado la transformación de Gregorio Samsa? No lo sabemos. Ya está transformado. ¿Eso es realista? Es todo lo contrario del realismo. El mundo realista, el naturalismo en su versión histérica realista, es causalista. ¿No? Es una ley fundamental del realismo, causa-efecto. En el mundo de Kafka no hay causas, hay efectos nada más. El personaje ya está solo, el personaje sufre ya una transformación cuya explicación le cuesta trabajo entender. Es el yecto heideggeriano, están arrojados al mundo. La marginalidad tiene diversas formas de materializarse en la obra de Kafka. La soltería, la soledad, ¿no? Y ese es un aspecto también interesante en la narrativa de Kafka, ¿no? La soltería, ¿no? El solterón, ¿no? Que es algo que hace que que muchos de los personajes de Kafka, ¿no? Se extremen en la pura marginalidad, ¿no? Ya saben ustedes que en el universo judío el soltero es visto casi como una aberración, ¿no? No casarse, no tener hijos, no tener descendencia, no trabajar para una familia, hace que primero peligre la comunidad, ¿no? Que se extinga, que desaparezca, pero también hace o convierte al sujeto en alguien improductivo. Si no tiene una familia, ¿para quién va a trabajar?
¿Qué sentido tiene la vida de un soltero si no es el sentido que le da tener una familia, estar articulado a una comunidad, trabajar para alguien, para su esposa y sus hijos? ¿No? Es otra forma de marginalidad radical. Es una forma de contestar al sistema de reproducción capitalista, ¿no? La soltería, la soledad, la monstruosidad. ¿Qué es Gregorio Samsa? Es un monstruo, es un insecto que tiene sentimientos, que piensa, que razona. ¿Puede haber algo más monstruoso que eso? Que ama, que ama desde su condición monstruosa. La misma actividad artística es marginal. Recordemos, ¿no? Un artista del hambre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un artista que es valorado precisamente por su capacidad de ayunar, pero que progresivamente y por el cotidiano en el que se encuentra va perdiendo, ¿no? La novedad hasta que pasa a un segundo plano, ¿no? Y la gente lo olvida y se muere. El parasitismo, la exclusión, el enclaustramiento y lo animal. En Kafka tenemos perros, cerdos, aves, chacales, ratones, topos, ¿no? Tenemos insectos, tenemos una variedad bien grande de animales, ¿no? Y es algo, como les decía, que proviene del universo expresionista. El mundo que construye Kafka con sus cuentos, relatos y novelas se ha reducido a un conjunto de partes de ese mundo, carentes de conexión ni comunicación posible, ¿no? Uno entiende, ¿no? Que los cuentos, relatos y novelas constituyen como partes de un universo inconexo, ¿no? Pero si uno observa bien, no hay comunicación, ¿no? Como en otros autores, ¿no? Un personaje que va moviéndose de un cuento a otro cuento, no, es el puro azar el que gobierna la narrativa de Kafka, ¿no? Ordenar la obra de Kafka también es azaroso, es complejo, no tiene un orden, ¿no? La precariedad de su mundo, es decir, su inestabilidad, su fragilidad, su indeterminación, su carencia de consistencia, es su característica más importante, que hace que el mundo de Kafka sea absolutamente contemporáneo. Bauman habla de un mundo líquido, un mundo en el que eh, hemos perdido la confianza absolutamente en el otro. Y con el hecho de perder la confianza hemos perdido la capacidad de amar. De manera que las relaciones que establecemos con los otros son pasajeras, irresponsables, ¿no? No serias, episódicas, ¿no? O se destruyen muy fácilmente. Es un mundo en el que no existe la confianza, nuestro mundo. Ya está eso en Kafka, ya está. Bien, me indican que se ha pasado la hora volando. Hablar de Kafka es para mí un placer inmenso, verdaderamente. Podría seguir hablando, pero bueno, ya se pasó la hora y me dicen que hay que dar paso a las preguntas. No sé, señorita moderadora, por favor, no sé si
podría apoyarnos en ese sentido. Sí, Les agradezco mucho la atención. Se ha pasado esta hora realmente muy rápido muy para mí. rápido, sí. Bueno, tenemos una pregunta de Marco Yugra de parte desde Facebook. Dice, ¿eso quiere decir que Ribeiro es algo muy kafkiano? Sí, Kafka, perdón, Ribeiro sí recibe eh, influencia de Kafka, ¿no? Por ejemplo, Reader y el Pisapapeles es un cuento absolutamente azaroso en el que es imposible determinar las leyes que gobiernan los destinos de los seres humanos. La insignia, ¿no? Que es el cuento más, uno de los cuentos más aplaudidos, ¿no? Es casi un homenaje a Kafka, ¿no? El hecho de ignorar las normas o leyes que pueden llevar adelante a una organización y que al final termina siendo el que dirige esa organización alguien que ni siquiera sabe por qué ha llegado a ser la máxima autoridad de esa organización, es absolutamente kafkiano. Es un mundo sin leyes, o con leyes tan absurdas, tan carentes de sentido, ¿no? Que terminan gobernando ese mundo carente de sentido. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no tenemos otra consulta. Si nuestros participantes del Zoom tienen alguna pregunta, es momento de hacerla. Si no, ya podemos dar por terminado también esta conferencia, ¿sí? Vamos a esperar si alguno tiene alguna otra duda. Tenemos muchos saludos de parte de Jonah Quinto, Ara Omara, Amber Rezo. Muchos saludos para usted, doctor Jorge Valenzuela. Muchas gracias. Marilyn Rivera también dice muchas gracias por tan interesante actividad. ¿Sí? Bueno, de esta manera entonces damos por concluida ya la conferencia. Agradecemos al doctor Jorge Valenzuela Garcés por su interesante exposición. Muchas gracias también al público por su asistencia y muy buenas noches. Yo les agradezco mucho a los asistentes a esta charla, conferencia. Y ahí creo que Moisés Azaña ha levantado la mano. ¿Sí? ¿Es posible? Sí, sí, no, no hay problema. Creo que tenemos unos minutos, por favor. Sí, sería que prenda su micro. Ahí está. Hola, maestro, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto verlo después ¿Cómo de está, tiempo. Moisés? No, Gusto de Jorge, escucharte. Gracias por estar acá. quería preguntarte con respecto a lo que señalabas. Estaba tratando de formular la pregunta, no consolidé la pregunta, pero no quería irme de todos modos sin tratar de señalarla, que es esta dificultad de ser lo que uno es, de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, es decir, quitarnos la máscara, ¿no? De que tiene que ver con esto de la personalidad que hemos construido, estos caparazones, por temor a ser rechazado, por temor a ser abandonado, aplastado, destruido. Eh, de qué manera se podría también relacionar, ahí estaba justamente tratando de conectarlo, con esta herida bueno, me voy hasta la antigüedad, con esta herida que tiene Aquiles en la Ilíada. Estaba revisando un texto en la que se traducía menis, que es la cólera de Aquiles, más bien por depresión, por melancolía, y no necesariamente por esta furia, ¿no? Que va a tener a la hora de primero la ruptura, la separación con Briseida y segundo con la muerte de Patroclo, ¿no? Que son dos momentos muy fuertes en la vida de uno, que es el momento de una separación y el momento del descubrimiento de la muerte que nos hace ser más conscientes de lo limitado o pasajera que es la vida. Eh, en la Ilíada se ve a Aquiles también mostrando su vulnerabilidad, ¿no? Su Ante debilidad, claro. su debilidad, su vulnerabilidad. De qué manera tanto Aquiles en la Ilíada como Gregorio Samsa
podrían tener ciertas semejanzas eh, en, Sí, en- sí. en Eh, en la representatividad de lo que hemos llegado a ser hoy en la actualidad, digamos, en este conjunto de máscaras y de vulnerabilidades que pueden ser más bien rechazadas, no comprendidas y más bien juzgadas, ¿no? Esa más o claro. menos sería Sí, la está pregunta. bien interesante la pregunta y el vínculo es bien original, verdaderamente, ¿no? Pensándolo bien, es verdad, ¿no? ¿No? El momento en el que se descubre la vulnerabilidad de Aquiles es un momento importante, ¿no? Que lo hace humano, pues absolutamente humano, ¿no? En el caso de Gregorio Samsa creo que pasa lo mismo, ¿no? Pero claro, en el lenguaje o bajo la codificación expresionista, ¿no? No hay nada más humano en Gregorio Samsa que mostrarse tal como es, pero resulta que la parte de humanidad que le queda es invisible a la familia, ¿no? Habla, pero no lo entienden, ellos escuchan pitidos, ¿no? Entonces, esta idea de mostrarse como se es o de somatizar, ¿no? También hay un elemento ahí, el cuerpo, ¿no? Está ahí el talón, nuevamente, ¿no? Una parte del cuerpo que revela la condición inerme del personaje, ¿no? ¿No? Y el empleo de los términos que has hecho, ¿no? El caparazón, esta máscara, etcétera, ¿no? Creo que forman parte, ¿no? Del repertorio que utiliza Franz Kafka para mostrar precisamente ese, digamos, aspecto de la vida de los seres humanos que muestran, eh, que nos hace que nos mostremos como somos y simultáneamente, ¿no? Nos volvamos a la vez débiles, ¿no? Frágiles, ¿no? ¿Recuerdan el manzanazo que le tira el padre al caparazón, que se supone que es indestructible, ¿no? En un insecto, ¿no? Y que lo perfora y que lo va pudriendo, ¿no? Es la autoridad, es la ley, ¿no? Es lo insoportable, ¿no? Haciendo, hiriendo al personaje, ¿no? Ese es el comentario. Creo que me parece, no, sería difícil, ¿no es cierto?, ligar, pero ahí está, pues, ¿no? Gregorio y Aquiles son vulnerables, ¿no? Son frágiles en el fondo, ¿no? Y ese es creo que uno de los aspectos de la condición del sujeto, ¿no? Claro, lo que pasa es que Aquiles es un héroe, ¿no? Y Gregorio Samsa es más bien un antihéroe, ¿no? Pero para los lectores sí, pues es un símbolo, ¿no? De la resistencia, ¿no? Humana. Gracias, Moisés. Damos Sí, pase Rosa. también a Rosa, ¿sí? Rosa Jesús. Buenas noches. Sí, bueno, felicitar al maestro, ¿no? Por digamos, el enfoque filosófico y bueno, también bastante simbólico, ¿no? De su ponencia. Quedó limitado el tiempo, ¿no? Ojalá que haya parte 2. Solamente mencionar que a pesar de esta monstruosidad kafkiana, ¿no? Bueno, que se manifiesta, es muy, digamos, valorado, ¿no? Como que hay, a pesar de todo ello, hay mucha afectividad, ¿no? Sí, Incluso dentro de una estética absurda, ¿no? Como usted dice, tal vez por la condición humana y tal vez que permite acercar a Kafka a los lectores, ¿no? Yo particularmente desde un enfoque pedagógico educativo y Kafka es muy querido, ¿no? Y Gregorio igual, ¿no? Entonces, a pesar de toda esta ilogicidad, ¿no? Como se menciona, incluso en Ribeiro, esta tragedia, ¿no? Que a veces vemos en muchos de sus finales, pero igual son escritores y con producciones literarias muy amadas, ¿no? Y que han trascendido, ¿no? En todo caso, por ahí tal vez acercarnos más, ¿no? A estos personajes que son universales, ¿no? Y a pesar de todo eso digamos, oscuro, a veces inentendible, creo que trascienden, ¿no? Y son parte de la humanidad, ¿no? Como que siempre están buscando, ¿no? Y están ahí, pues, ¿no? En nuestra constancia, incluso como lectores, ¿no? Que lo hacen Rosa, has importante. dicho una cosa bien interesante, ¿no? Kafka Sí, postula la idea de lo humano a través de lo monstruoso, ¿no? De sí, un monstruo lleno de amor, ¿no? Lleno de de necesidad de búsqueda, ¿no? afecto. De esa búsqueda y también de repente no es
tal vez lo directo, ¿no? Pero hay un entorno, ¿no? Es como Vallejo y sus circunstancias, ¿no? Hay un entorno que también debería o cobra un protagonismo que, claro, no de repente como él, en este caso la monstruosidad, pero es una indiferencia, ¿no? De la sociedad y de la industria, del capitalismo y de todo eso, como usted dice, que lo hace contemporáneo, ¿no? Lo hace permanente, ¿no? Lo hace trascender o vigente, ¿no? Sí. Gracias. Rosa, excelente comentario, gracias. Esperanza, Aló. Sí, buenas noches, profesor. E incluso hasta dónde llega que él le pide a su editor que no publique sus obras, o sea, la capacidad de no querer figurar, de no querer trascender. No sé por qué, o de repente sí, le veo también algo que luego se ve de Bartlett, ¿no? De Bartleby, preferir no hacerlo, no sí. preferiría y sin embargo él está hasta la última consecuencia. Entonces ahí veo yo, digamos que confirma, porque en lo real él le pide al editor de que no publique ninguna de sus obras, porque hasta Que él las mismo, destruya en realidad, ¿no? exacto. Exacto. Entonces, ¿hasta dónde vemos que incluso lo que él construyó prefiere ser ignorado, incluso hasta después de su muerte? Si no es porque el editor no llega, digamos, a ejercer su obra o publicar, la verdad, no conoceríamos de Kafka. ¿No? Entonces, pero también le veo un guiño ahí en el caso, preferiría no hacerlo, ¿no? Lo que es contemporáneo también, ¿no? Pero también ahí el tema de buscar, como decir, esa parte del canon que no es vigente, también es una posibilidad, creo yo, de que haya destacado tanto. Es un poco afirmación o pregunta. Quisiera que usted resuelva, ¿no? Gracias. Profesor Jorge Valenzuela, ¿no se le escucha? Sí, se fue por un momento la señal. Mire, Kafka era un escritor que era muy exigente con sus publicaciones, ¿no? Era un hombre que dudaba muchísimo antes de publicar algo. Eh, en el extremo de su vida, en el extremo final de su vida, él no solamente pide a Max Brod que queme todos sus manuscritos, todo lo que ya había producido y no había publicado, sino llega a pedirle que las ediciones, o sea, el tiraje de los libros que se habían publicado en vida, que eran pocos en realidad, y que ya tenían propietario, fuesen recogidos de los propietarios desde los libros y también fuesen eliminados. O sea, él no quería que quedara rastro de él como escritor. O sea, no solamente quería que Max Brod quemara su obra, sino que la obra que ya había sido editada que desapareciera también. ¿Ya? Eso se conoce poco, pero hasta eso le pidió. Y eso está en una carta que le... Max Brod, desde luego, considera que eso es un imposible, ¿no? Pedirle a la gente que devuelva los libros que ha comprado para luego eliminarlos. Bueno, Max Brod no hace nada de eso, ¿no? Pero claro, hay quienes dicen que, ¿no? Si estaba tan interesado en que desapareciera todo rastro de su obra, ¿por qué él mismo no lo hizo, ¿no? Hay como una especie de juego ahí, del ego, ¿no? De Kafka. Yo creo que no podía. Materialmente era un hombre que estaba muy enfermo, ¿no? Lejos de su casa y de sus manuscritos, y claro,
yo sí creo honestamente que él quería desaparecer como escritor, ¿no? Quería desaparecer literalmente de la faz de la tierra, ¿no? Y hay muchas anotaciones, ¿no? En las que él apunta que ha utilizado, ¿no? A su propia familia como modelo, ¿no? Para escribir algunos de sus textos, ¿no? No solo, no pocos, ¿ah? Y que eso de alguna manera lo hace sentir mal, pero también a la vez liberado, ¿no? O sea que era un escritor con contradicciones, muy contradictorio, indeciso, ¿no? Con muchas dudas, ¿no? Respecto del Bartleby se tiene como un antecedente, ¿no? Este personaje que es un personaje inútil totalmente, marginal al sistema capitalista, ¿no? Un Gregorio Samsa, de alguna manera, ¿no? Alguien que no está dispuesto a prestarse a la dinámica productiva, a la dinámica del intercambio económico, a la funcionalidad, ¿no? Y que se va agotando, ¿no? Va agotándose poco a poco, ¿no? Como Gregorio Samsa. Sí es cierto, sí existe esa afinidad. Doctor, tenemos algunas acotaciones más. Dorana Benítez menciona, muchas gracias. Sería genial saber qué libros, autores o fuentes recomienda para extender nuestro conocimiento de Kafka. Bueno, hay una bibliografía impresionante. Yo recomendaría algunos libros. Primero, la biografía de Robert Rainer Stack, que está son creo que 2 tomos, ¿no? Rainer Stack, la biografía, es Klaus Bachenbach también, que ha escrito sobre la biografía, sobre Kafka. Eso a nivel de de la vida de Kafka, ¿no? Creo que son las 2 voces más autorizadas. A nivel de ensayo, bueno, Walter Benjamin, Hannah Arendt, que tienen escritos muy importantes sobre Kafka. Yo humildemente también he publicado, disculpen que me incluya en esta de una manera tan impertinente, ¿no? Pero bueno, he escrito un ensayo recientemente sobre Kafka, ¿no? Un mundo precario que está en línea, lo pueden ver en la página de Petroperú. Y bueno, creo que eh, Martin Hoppenheim también, un judío argentino, que ha escrito un libro sobre Kafka que se llama La literatura del trapecio, que es extraordinario, es un ensayo psicoanalítico, ¿no? Y bueno, creo que eso sería lo fundamental, ¿no? No puedo hacer una lista tan larga porque es, no, pero esos, Hannah Biografía Arendt, Walter completa. Benjamin, ¿no? Creo que son Georgi Lucas, ¿no es cierto? Que es un crítico de Kafka, pero precisamente por la crítica que le hace a Kafka resulta también bastante luminoso. Ujú. Listo. Una última consulta desde Facebook. Leonel Silva menciona, Kafka no renegaba del judaísmo. ¿Realmente el mundo kafkiano consiste en un mundo sin reglas? ¿No es esto más bien una metáfora consciente? Kafka creció en un entorno en el que la cultura judía era una cultura disminuida, atacada, marginal. Él se forma dentro de la cultura alemana, ¿ya? Crece aprendiendo el alemán como lengua fundamental en su educación. Escribe en alemán, ¿ya? Pero obviamente tiene un origen judío, ¿no? Su padre y su madre son judíos. Pero hay un interés particular de los padres porque la cultura judía no impregne de una forma tan determinante la vida de Kafka, ¿no? Entonces, de hecho, ¿no? En su formación escolar, él asistía a un colegio alemán en donde se cantaba un himno que incluía una estrofa en la que se atacaba al judío como un enemigo, ¿no? Se lo presentaba como un cerdo, ¿no? Se presentaba a los judíos como cerdos, ¿no? Entonces, a él eso no lo afectaba
de una manera determinante, ¿no? Nunca salió de ese colegio, ¿no? Pero, claro, hay desde luego que una lectura judía, ¿no? Religiosa de la obra de Kafka. Y ciertamente, ¿no? Quiso, ¿no? De alguna manera relacionarse con el mundo judío, ¿no? Planeó un viaje a Palestina. Creo que algunos de sus textos pueden vincularse con los libros sagrados hebreos, ¿no? Hay, desde luego, un contacto, ¿no? Hay un contacto fuerte con la cultura judía, pero él no era un judío practicante, ¿no? No iba a la sinagoga, no era un hombre religioso, era un hombre cosmopolita, ¿no? Un hombre de su tiempo, ¿no? Listo, ya para terminar, menciona Roxana Guaycochea que le gustaría una pequeña aclaración respecto al insecto. ¿Es escarabajo o cucaracha? Hay contradicciones en las fuentes. Yo creo que lo que dije, ¿no? Un gecífer es como una especie de, es un insecto en términos generales, pero tiene, o sea, hay diversos tipos de insectos, ¿no? Nabokov ha tratado de describir de acuerdo con el texto de Kafka cómo es, ¿no? Y parece más un escarabajo, ¿no? Parece más un escarabajo. Tiene la forma de un escarabajo, ¿no? Pero en términos simbólicos, ya dije, ¿no? Es un parásito que porta enfermedades dañinas, ¿no? Plagas, ¿no? Ese es el sentido, un gecífer. Kafka no Perfecto. utiliza la palabra insect, como dije, ¿no? Utiliza un gecífer. Bueno, Listo. Agradecemos nada, nuevamente les al doctor agradezco Jorge mucho. Valenzuela por la respuesta a todas estas preguntas. Muchas gracias también a todos los que nos han seguido a través de Facebook, ¿sí? Y los que han ingresado también al Zoom de la academia. Agradecemos nuevamente su participación y muchas gracias por su asistencia. Muy buenas noches con todos. Gracias, como siempre, a todos los que han asistido a escucharme. Muy amable. Un saludo a todos. Buenas noches.